Muy bien, doctores, veamos acá, ¿ok? Lo que es el score de Silverman-Anderson, ¿correcto? El score de Silverman-Anderson es un score que se utiliza para determinar la gravedad de la dificultad respiratoria en un recién nacido, ¿correcto? Así como Birman y Pearson, por ejemplo, para lactantes, así como Pulmonary Score para asmáticos, así como para determinar el score de Wechsler para cru viral. Existe pues también Silverman-Anderson para determinar la gravedad de la dificultad respiratoria en un recién nacido, ¿correcto? Doctor, ¿cuántos parámetros tiene el Silverman-Anderson? Tiene 5 parámetros. Mírame por favor, mírame, ¿ok? Te vas a acordar de la siguiente manera, de arriba hacia abajo, así te vas a acordar. Mírame por favor, de arriba hacia abajo, ¿ok? 1, aleteo nasal. 2, quejido. 3, tiraje intercostal. 4, retracción sifoidea. Y 5, disbalance, te pones a bailar ahí, disbalance tóraco-abdominal. ¿Estamos de acuerdo? Nuevamente, aleteo, quejido, tiraje intercostal, retracción sifoidea y disbalance tóraco-abdominal. Te pones a bailar ahí, ¿correcto? Muy bien, excelente. Entonces ahí tenemos los 5 parámetros del score de Silverman-Anderson. A cada uno de ellos le vamos a dar puntaje de 0, 1 y 2. ¿Correcto? Oiga, doctor, ¿cómo me voy a acordar? Me di cuenta de una situación. Bueno, hace ya bastante tiempo, ¿no? Que para los 4 primeros, ¿ok? Para estos 4 primeros, tienen los mismos resultados, ¿ok? Que equivalen al mismo puntaje, ¿ok? Por ejemplo, si yo decía aleteo nasal ausente, puntaje 0. Si yo decía retracción sifoidea ausente, puntaje 0. Entonces en realidad era lo mismo. Por eso, para cualquiera de estos 4 casos o estos 4 parámetros, si te dicen ausente equivale a lo mismo, a puntaje de 0. ¿Correcto? Lo mismo para puntaje de 1. Si te dicen que está presente, pero no está grave, no está marcado, ok, puntaje de 1. Pero si me dicen en cualquiera de ellos que está presente y marcado, ahí cambia la cosa, ahí le das puntaje de 2. ¿Correcto? De repente acá podemos hacer, doctores, un asterisco. Mira, con respecto a lo que es quejido. Tengan cuidado, ¿ya? Porque quejido también puede significar un punto cuando te digan audible con esteto, con estetoscopio. O sea, pueden decirte que está presente, no marcado, o te pueden decir audible con esteto. Y puede valer también 2 puntos cuando te digan que está audible, correcto, sin estetoscopio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Pero, ¿ok? El quinto parámetro, que es disbalance tóraco-abdominal, ese sí es aparte, ¿ya? Ahí te van a decir que tiene una respiración sincrónica, puntaje 0, retraso en la inspiración, puntaje de 1, y bamboleo, el verdadero disbalance tóraco-abdominal, 2 puntos. Doctor, ¿pero cómo es sincrónico? Ok, muy bien. Sincrónico es cuando expande tórax y expande abdomen a la vez. O sea, el bebé respira así, de esta manera, expande tórax y abdomen. Así respira el bebé. ¿Correcto? Ok. Puntaje de 1, ¿cuándo sería? Que expande tórax, expande abdomen, pero ya se comienza a ver una depresión entre los dos. Retraso en la inspiración. Puntaje de 1. Bamboleo es una respiración horrible. Ojalá nunca la veas. Ojalá nunca la veas. ¿Ya? Pero bueno, una respiración horrible de esta manera, en la cual expande abdomen y deprime tórax. Respira así. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Es una respiración horrible. Ojalá nunca la veas. Muy bien. Listo. Ese es el verdadero disbalance tóraco-abdominal. Entonces, el puntaje de 2, el verdadero bamboleo. ¿Ya? Muy bien, doctor. A cada parámetro le doy un puntaje determinado. Correcto. Ahora, doctor, ¿qué tengo que hacer? Determinar la gravedad en base a la sumatoria. Entonces, ¿los resultados cuál serían?
Leve. ¿Cuándo digo que es leve? Dirás leve, para que te acuerdes, son los mismos límites del Apgar. ¿Correcto? ¿Cuáles eran los límites del Apgar? ¿Te acuerdas? 7 a 10, 4, 5, 6 y menor o igual a 3. Ya pues, lo mismo pero al revés. Como doctor, digo que es severo, 7 a 10, 4, 5, 6 moderado y menor o igual a 3 leve. Son los mismos límites del Apgar, solamente que la gravedad al revés. ¿Correcto? Muy bien. Veamos, doctores, enfermedad de membrana hialina. ¿Ok? Muy bien. Las dificultades respiratorias en un recién nacido, doctores, principalmente son 3. Membrana hialina, taquimia transitoria de recién nacido y síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Otras causas de dificultad respiratorias pueden ser neumotórax, neumonías o neumonía intrahospitalaria. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Acá veamos la famosa enfermedad de membrana hialina. ¿Cómo puedo definirla yo? Una enfermedad de membrana hialina, doctores, principalmente es un colapso, una atelectasia pulmonar, que poco a poco va desarrollándose, pero de manera rápida, obviamente, ¿ok? ¿Y debido a qué? A la falta de surfactante. Ese es el problema principal. Todo es por esto, por la falta de surfactante, ¿ok? Muy bien. Esta enfermedad de membrana hialina tiene sinónimos. Estos son sinónimos. ¿Ya? ¿Ok? También le llaman síndrome de dificultad respiratoria de recién nacido, síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 o síndrome de dificultad respiratoria idiopática. También lo llaman así. ¿Correcto? Entonces la membrana hialina es simplemente un colapso pulmonar progresivo debido pues a la falta de surfactante o a la poca cantidad de surfactante que tiene el recién nacido. ¿Ok? Muy bien. Si hablamos de algunos datos epidemiológicos, doctores, esta membrana hialina es la segunda causa más frecuente de dificultad respiratoria en los recién nacidos. La primera causa es taquimia transitoria del recién nacido, por si acaso. La primera viene a ser taquimia transitoria del recién nacido. Membrana hialina, la segunda. Otra cosa es que yo te diga, en los prematuros, ¿qué dificultad respiratoria es más importante? La membrana hialina. Esa es pregunta al revés. Ten cuidado. ¿Ya? Es decir, ¿está relacionado a la edad gestacional? Sí. Doctores, a menor edad gestacional, mayor riesgo de tener membrana hialina y mayor gravedad. ¿Correcto? ¿Se entiende, no? Si es más prematuro, la cantidad de surfactante que va a tener es mucho menor todavía. Y por ende, la frecuencia de presentarse membrana hialina es mayor y también la gravedad de presentarse. ¿Ya? Ahora, hay factores de riesgo que tienes que conocer, tienes que saberlo, porque son los que te van a poner en el caso clínico, por favor. ¿Ya? Por ejemplo, riesgo aumentado. Hay algunos factores que aumentan el riesgo, como por ejemplo, la prematuridad. Este es el factor de riesgo más importante. Factor de riesgo más importante para membrana hialina. Cesárea sin trabajo de parto. Antecedente de membrana hialina en un hermano previo. Mamá con diabetes, muy importante, siempre te lo ponen. Mamá con diabetes. Hemorragia de la segunda mitad del embarazo. ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, abrupto placentae, ¿no? Que es el DPPP, ¿ok? Segundo gemelar, sexo masculino, eritroblastosis fetal, hidrofetal, asfixia, e incluso hasta sepsis. ¿Ya? Esos son menos conocidos, menos reconocidos, menos usados en los casos clínicos. Lo que suelen ponerte en los casos clínicos, obviamente la prematuridad a la cabeza, ¿ya? La mamá que sea diabética, que sea masculino y que sea un segundo, mejor dicho, que tenga una hemorragia en la segunda mitad del embarazo. ¿Ya? Ahora, estas son condiciones que aumentan, o sea, de riesgo aumentado.
¿ya? Pero hay condiciones que tienen riesgo, pero riesgo bajo, disminuido. ¿Sabes qué condiciones? Aquellas condiciones que son estresantes, que estresan al bebé. Al estresarlo, tú sabes que el estrés en el feto, ¿correcto?, va a aumentar el desarrollo pulmonar, va a aumentar la producción surfactante, por ende. Entonces bajará un poco el riesgo, será menor el riesgo de membrana hialina. Entonces, ¿qué condiciones son de riesgo bajo? De riesgo disminuido. Situaciones estresantes. ¿Quién es estresante, varón? Varón, ¿quién es estresante? Sexo femenino. Mira, ahí está. ¿Qué quieres que haga? Sexo femenino. Estresante. ¿Ok? Lo siento. Me estoy disculpando, lo siento. Discúlpame. ¿Ya? RPM por encima de las 28 semanas. Toxemia, ¿no? Tú sabes que toxemia es igual a decir hipertensión, ¿no? O sea, preeclampsia. Infarto placentario. Hipertiroidismo. Madre toxicómana, o sea que toma algún tipo de droga. RCU. Situaciones que estresan o que están en condiciones de estrés, que van a estimular el pulmón para que produzca más surfactante y por ende el riesgo de tener membrana hialina es un poco menor. Riesgo disminuido. ¿Correcto? Muy bien. Veamos la fisiopatología, doctor, de la enfermedad de membrana hialina. Porque seguramente tú sabes, o estarás entendido, que pues la membrana hialina se basa en colapso pulmonar. Ya, doctor, ¿es colapso pulmonar? Punto. No, no solamente es colapso pulmonar. Te lo voy a demostrar. ¿Correcto? Comencemos. En la membrana hialina, la base de todo esto, ¿cuál era? Te dije, la falta de surfactante. Esa es la base de todo esto. La poca cantidad de surfactante que hay. ¿Correcto? Que es producido por el neumocito tipo 2, ¿no? ¿Ok? Comienza en las 20-24 semanas, por si acaso. El surfactante, ¿ok?, es producido por el neumocito tipo 2. ¿Ya? Comenzando entre la semana 20 y 24. Semana de desarrollo 20 a 24. Llegando pues a su nivel máximo, no máximo, sino adecuado en la semana 34. Por eso la semana 34 es una buena semana de toma de decisiones. Es un punto de quiebre para tomar decisiones. ¿Correcto? ¿Cuál es la función del surfactante endógeno, o sea, el tuyo, el del feto? ¿Cuál es su función? Su función es disminuir la tensión superficial. De esa manera evita el colapso pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Su componente más importante es surfactante, doctor. Dipalmitoil, fosfatidil, inositol, colina. Dipalmitoil, fosfatidil, inositol, colina. Componente más importante, más abundante también, prácticamente 50% de surfactante es este componente. Y también digo que además de ser más abundante, es el más importante también, porque es justo gracias a este componente es el que se le brinda la característica de disminuir o cumple la función de disminuir la tensión superficial. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, hay poco surfactante. Como hay poco surfactante, ¿qué genera? Un aumento entonces de la tensión superficial. Llevándote aquí, doctor, a que se disminuya el volumen pulmonar, a que no haya volumen pulmonar en realidad, y por ende la distensibilidad también sea baja. Claro, pues porque al nacimiento el bebé tenía que haber respirado, ¿correcto? Y esa primera ventilación tuvo que haber llenado su volumen residual. Te acordarás fisiología de neumo, ¿no? Respira, hace su primera respiración y llena el pulmón de aire, un bebé normal. Y ese aire no se va, se queda ahí. ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se colapsa? Porque hay surfactante. Pero en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Entra aire y ni siquiera alguno se puede llenar, ¿eh? Pero bueno, al poco que llena, igual ¡plum!, se colapsa, se va el aire. Llega y se va el aire y se colapsa el pulmón. ¿Por qué? Porque no hay surfactante. Entonces el volumen pulmonar es menor. ¿Correcto? Y por ende la distensibilidad también baja. ¿Eso te lleva a qué? A que se genere las atelectasias. Y estas atelectasias generan una alteración respiratoria, un mecanismo de insuficiencia respiratoria, que lo verás en neumología.
conocido como la alteración BQ, o sea, alteración de la ventilación y perfusión. En un primer momento porque no se ventila bien, ¿correcto? Y luego, en un segundo momento, por la vasoconstricción que hay, no se perfunde bien, ya que la hipoxia te lleva a vasoconstricción, a mantener la vasoconstricción pulmonar, ¿ya? También puede generarse cortocircuitos, los shunt de derecha a izquierda, que pueden ser shunt intrapulmonares, ¿ok? Y shunt extrapulmonares, como es el ductus arterioso, como es el foramen oval, ya que es prematuro. Todo eso condiciona, doctores, a que el paciente desarrolle hipoxia, hipoxemia, hipercapnia y acidosis. Que en un primer momento, escucha bien, es una acidosis respiratoria, pero luego, como ya está haciendo hipoxia, hace metabolismo anaeróbico, formando ácido láctico. Por lo tanto, termina siendo también acidosis metabólica. O sea, a las finales, esa acidosis que tú ves es respiratoria y metabólica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, hasta ahí seguramente es lo que tú siempre conocías, ¿no? Todo debido a que se cierra el pulmón, doctor, se colapsa. Ya, pero algo muy importante que debes acordarte. No solamente el surfactante genera eso, sino que también, o sea, la poca cantidad de surfactante, sino que también genera un proceso inflamatorio. La poca cantidad de surfactante que hay, ¿ok? La falta de este, permite que el pulmón se inflame y se dañe. Y al dañarse, inflamarse este pulmón, genera, ¿ok?, detritus, genera inflamación y eso inactiva el surfactante y por ende disminuye aún más el surfactante. ¿Te das cuenta de ese círculo que se genera? Muy bien. Por otro lado, esa misma inflamación y daño endotelial te genera edema y aumento de la resistencia de las vías respiratorias. Se resiste a la respiración porque está lleno de agua, se inflama, hay edema, ¿ya? No se puede extender bien el pulmón, llevándote también a más atelectasia, más alteración BQ, shunt, etc. Por ende, mayor hipoxemia, mayor hipercapnia y mayor acidosis. Además, esta misma alteración te lleva a más inflamación y daño epitelial. O sea, todo se va empeorando poco a poco, ¿ya? Además, doctores, esa inflamación y daño endotelial o daño epitelial se ve apoyado todavía peor aún porque tú lo tratas de levantar a este bebé, ¿no? Ventilándolo. Pero esa ventilación, el soporte ventilatorio también daña el pulmón, lo inflama más. Además, doctores, ¿por qué se podría generar más edema todavía? Más edema porque recuerda que al nacer prematuro, ¿te acuerdas este dibujito de acá? Mira, ¿te acuerdas que conforme ya iba terminando el embarazo y el nacimiento, los canales de sodio epiteliales se volvían más selectivos, ¿no? Y permitían una mejor absorción del líquido pulmonar? Ya, pues, ¿qué pasa? En este caso, por ser prematuro, ¿tú crees que va a tener una cantidad adecuada de NAC selectivos? No, baja cantidad de NAC. Por lo tanto, la absorción del líquido pulmonar, ¿qué pasa? Baja. Entonces queda más el líquido pulmonar. Y si queda más líquido pulmonar, más edema. Por otro lado, al ser prematuro, su gasto urinario es menor al de un atérmino. Por ende, retiene más líquido. Al retener más líquido, más edema. ¿Te das cuenta? Muy bien. Entonces, esos son todos los eventos fisiopatológicos que ocurren, doctores, en una membrana diaria. Entonces, por un lado, tenemos el componente de atelectasia, eso que quiero que quede claro. El resumen de esto sería, la falta de surfactante te lleva por un lado al colapso pulmonar y por otro lado te lleva a una inflamación, generando el componente hialino. De ahí venía el nombre, pues, de hialina, como en el síndrome de dificultad respiratoria del adulto. ¿Te acuerdas? Por eso a este también le llaman síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. ¿Correcto? Muy bien, doctores. A las finales, ¿cómo termina? Con hipoxemia, hipercapnia y acidosis. ¿Ok? Veamos la clínica de membrana hialina. Doctores,
Primero te voy a enseñar la evolución natural de la membrana hialina. ¿Que tiene una evolución natural? Sí. Mira, acá está la clínica, por acá el tiempo de vida, acá se da el nacimiento y vamos a ver qué ocurre a las 48-72 horas, ¿ok? Miren, se dice que normalmente una membrana hialina, doctores, desde que nace ya está con la dificultad respiratoria y suele ser severa, ¿ok? La cual va aumentando progresivamente hasta que llega a su pico, después del cual, te estoy hablando de un bebé con membrana hialina que no le doy nada, no lo ayudo, lo dejo solo. ¿Qué pasaría? Por eso digo evolución natural. ¿Qué pasa en un paciente que no le ayudo en nada y es una membrana hialina? Nace con su dificultad respiratoria, va progresando, llegando a su pico máximo y luego comienza a bajar la clínica. Va mejorando. Hasta el cabo de algunos días, a la semana. Y a la semana se recupera. ¿Qué? ¿Solito? Sí, solito. Pero en el camino puede tener problemas que lo pueden matar. Es cierto. Pero solito puede mejorar. Ahí está. Esa es la evolución. Miren cómo va aumentando progresivamente su clínica, empeorando hasta que llega a su pico, que más o menos ocurre entre las 48 y 72 horas, y luego mejora. Va bajando la clínica. Doctor, ¿por qué? Ya, escúchame, mira. Te dije, pues, ¿no? Que en la membrana hialina hay un colapso pulmonar, ¿ya? Mira, digamos que este es el alveolo y está cerrado el alveolo, ¿correcto? Porque está colapsado, ¿ya? Y tú tratas de meterle aire, o el bebé trata de meter aire, ya, trata de meter, pero no puede, pues, no puede, ¿ya? Porque no hay surfactante, no hay cómo se abra, ¿ok? Pero debes saber que al cabo de las horas, de los días, el bebé solito comienza a producir su propio surfactante. Primero poco a poco. Entonces, ese poco a poco que va apareciendo de surfactante, ¿correcto? Comienza a abrir también poco a poco esto. Y comienza a abrirlo, hasta que ya se abre y mejora el paciente. ¿Te das cuenta? Ya pues, doctor. Entonces, ¿qué? ¿Hay que dejarlo nomás? No, lo que pasa es que en el camino puede morir. Doctor, ¿y dónde puede morir más? Escucha, ¿dónde puede morir más? ¿Acá, en su momento de empeoramiento clínico? ¿O acá, en su momento de mejoría clínica? ¿Dónde crees que muere más? En el momento de la mejoría clínica. ¿Qué? Doctor, ¿no será al revés? ¿Por qué en el momento de la mejoría clínica? Por lo siguiente. Mira, te dije que primero estaba cerrado. Y luego, como él produce su propio surfactante, comienza a abrirlo poco a poco. Y el aire quiere entrar. Mira, y lo abre un poquito. Al abrirlo un poquito, ¿no? El aire que venía, ¡fuf! Entra fuerte. Es como cuando tú soplas. Mira, si tú soplas con la boca totalmente abierta, ¿qué tal la fuerza del aire? Pobre, ¿sí o no? Hazlo en tu casa. ¿Qué tal la fuerza del aire? Pobre, poco. Pero si tú lo haces con la boquita así, pequeña, doctor, sale fuerte. Claro, pues, igualito. Conforme se va abriendo, como se abre poco a poco, poquito a poquito, se abre un poquito, un cachito se abrió. Se abre un cachito y por ese cachito, ¡fuf! Pasa un aire fuerte. Y como pasa fuerte, al fondo, ¿quién está? El alveolo. Y pobre alveolo recibe una cachetada de aire. ¡Plah! Lo revienta el alveolo. Y al reventar el alveolo, ¿qué condiciones te va a dar? Condiciones conocidas como síndrome de fuga de aire. Dícese de neumotórax, neumomediastino, enfisemas, etc. Y por esto es que el paciente fallece. Es por ese motivo, obviamente también puede fallecer acá en la fase de empeoramiento clínico, también pues no, obvio, ¿ya? Pero donde más fallecen en su evolución natural es en la fase de recuperación. Por eso, mejor hay que evitar su evolución natural, hay que tratarlo al paciente, ¿correcto? Muy bien, ¿qué te parece? Muy bien. Doctor, entonces la clínica ¿cómo es? Mira, nace un bebé cianótico, así como está viendo, cianótico, ¿ya? Es una dificultad respiratoria precoz, porque aparece desde acá del nacimiento, y severa,
severa. Murmullo vesicular, ¿cómo crees que va a estar? Obviamente disminuido, pues porque está cerrado el pulmón. Flujo de orina, ¿cómo está? Te dije, bajo, van a tener retienen agua, se dematizan. Edema periférico, van a deslucir pálidos o cianóticos, pulsos periféricos bajos también, porque todo el líquido se acumula. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con signos de inmadurez también agrégale acá, ¿ya? Signos de inmadurez. O sea, luce inmaduro también, ¿ya? Muy bien. Ahora, en la radiografía, doctor, ya, en la radiografía existe un score, ya, no muy conocido, pero me parece interesante, me parece muy interesante desde que lo conocí, el score radiográfico de Edwards, ¿ya? Este viene a ser el famoso score, bueno, no es tan famoso en realidad, radiográfico de Edwards, ¿ya? Este score radiográfico de Edwards dice que hay 5 grados, mira, 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo o basándose en 4 parámetros, en la granulación, la aireación, o sea, broncograma aéreo, mejor dicho, siluetas y la aireación, ¿correcto? En los 2 primeros grados, las siluetas y la aireación no se altera, pero sí en los 2 primeros parámetros, en la granulación y en el broncograma aéreo. ¿Correcto? Acá tiene granulación muy tenue, visualización fácil, y acá periliar y tenue en las bases. En cambio, grado 3, 4 y 5, ahí sí ya comienza a alterarse las siluetas y la aireación. Por ejemplo, esta imagen que ves acá es grado 1, este es grado 2, este es grado 3, este es grado 4 y este es grado 5. Mira, vamos a agrandar para que lo veas. Ahí está. Mira, grado 1, correcto, muy tenue la granulación y el broncograma aéreo. Grado 2, visualización fácil de la granulación, mira, ya se puede ver, y tenue en bases el broncograma aéreo. Mira cómo el 3 ya comienza a ver un ligero borramiento acá de las siluetas. El grado 4 ya es indistinto, ¿no? Y acá ya es indistinguible las siluetas. Este grado 5 también es conocido como ¿qué? También es conocido como el famoso pulmón blanco. Pulmón blanco. ¿Ya? Doctor, y pues, si me pregunta cuáles son los patrones, bueno, como sinónimos, retículo granular, retículo nodular, te pueden decir vidrio esmerilado, broncograma aéreo con granulación o pulmón blanco. Cualquiera de esos te pueden decir, son los patrones que adopta la membrana hialina. ¿Correcto? Muy bien, listo. Pasemos al manejo, ¿ya? Bueno, dentro del manejo hay un manejo preventivo. El manejo preventivo incluye, pues, evitar partos prematuros. Y si madre tiene riesgo de que sea un parto prematuro, de que nazca un bebé prematuro, hay que darle corticoides, ¿no? Dexametasona, por ejemplo, betametasona, por ejemplo. ¿Ya? Hay que darle corticoides en la madre. 6, 12 miligramos, si mal no recuerdo, ¿no? La dosis. Muy bien. Ahora, pero la gestión inicial, ¿cómo sería? Ok. Incluye el manejo oxigenatorio ventilatorio. Si vamos a dar el manejo oxigenatorio y ventilatorio, lo que siempre solemos usar es primero CPAP. Doctor, ¿y cuál es mi objetivo de saturación? Llevarlo a 90 a 95% de saturación de oxígeno. Esa es saturación de oxígeno objetivo. Yo sé que mi bibliografía dice 89 a 95, ¿ya? Pero mejor tomemos en condición 90 a 95. ¿Qué te parece? O si quieres ya ponle ahí 89/90 a 95. Surfactante. Hay 2 tipos de surfactante que existen. Estoy hablando del surfactante exógeno. ¿Ya? ¿Correcto? Porque el que nosotros producimos se llama endógeno. Hay 2 tipos, natural y sintético. ¿Cuál es mejor? Definitivamente el mejor es natural. ¿Correcto? Muy bien. Cuidado de apoyo. Sí, o sea, además del manejo ventilatorio, de surfactante, etc., hay medidas que tengo que dar pues, a este bebé, ¿no? Por ejemplo, darle un ambiente térmico neutro adecuado para que mantenga su temperatura objetivo entre 36.5 y 37. No estoy diciendo,
No estoy diciendo, ¿ya?, que el ambiente térmico neutro es 36.5 a 37. No, estoy diciendo que hay que darle un ambiente térmico neutro, no sé cuál, ¿ya? Obviamente va a ser mayor, ¿no? 27, 28, 29 de repente, para mantener una temperatura entre 36.5 y 37. Hay que darle una estabilidad cardiovascular, dándole una buena hidratación, evitando la hipotensión, ¿no?, vigilando la presión arterial, porque como son prematuros tienen riesgo de hacer hipotensión, hipovolemia. Por tal motivo hay que vigilar su presión arterial. Hay que darle vasopresores si es que amerita, si es que está en shock. Cafeína. Esta cafeína se suele indicar para menores de 28 semanas de edad gestacional, ¿ya? Y lo ideal es darlo tempranamente la cafeína. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque dos cosas importantes. Uno, porque igual, por ser menor de 28 semanas, tienen riesgo de hacer apneas. Entonces, dale cafeína. Y dos, porque esta cafeína va a disminuir el riesgo de displasia broncopulmonar. Apúntalo, resáltalo, amarillo patito. Cafeína en este caso para evitar la apnea, porque de hecho lo va a tener cuando es menor de 28 semanas. Y dos, evita el riesgo, baja el riesgo de displasia broncopulmonar. ¿Correcto? Muy bien. Una nutrición adecuada, obviamente, ¿no? Muchas veces se inicia en EPT. Y balance hídrico, que debes llevarlo a un balance neutro o ligeramente negativo. ¿Por qué ligeramente negativo? Porque ya te he dicho que ellos suelen retener agua. Entonces haz que bote líquido. Muy bien. ¿Cómo aplico ese CPAP? ¿Cómo aplico este surfactante? Sigue el siguiente algoritmo. Mira, ¿ok? Cuando nace un paciente con membrana hialina, ¿no?, síndrome de dificultad respiratoria, un recién nacido, con alta sospecha de membrana hialina, iníciale CPAP. Arráncale CPAP. ¿Correcto? Y luego, doctores, ¿ya?, fíjate cómo está su requerimiento, cómo está su saturación objetivo. Si su requerimiento y saturación de objetivo son menores de 0.4, su saturación está en 90, 95, ¿ya? Acá también puedo agregarle esto, que su saturación de oxígeno esté entre 90 y 95%. Y que requiere un FiO2 menor de 0.4, o sea, menos del 40%. ¡Ah, bacán! No requiere tanto oxígeno, no requiere tanta ventilación. Entonces, manténle su CPAP. ¿Qué, doctor, sin surfactante? Sí, sin surfactante. Manténle CPAP. Pero ¿qué tal, doctor? Me hace apneas, no llega a la saturación objetivo, requiere FiO2 elevado, más de 0.4. Esa es otra situación. Ahí sí dale surfactante. Igual acá, después de CPAP, te puedes a preguntar, ¿sigue manteniendo FiO2 menor de 0.4? Sí, continúale con CPAP nada más. Sigue dándole su adecuado CPAP. Oiga, doctor, pero si ahora sí aumenta, o el pH sigue bajando, o sea, sigue empeorando el paciente, dale su surfactante. Y luego ve la respuesta, ¿no? Si ves que responde, ¿cómo responde? Requiriendo menos oxígeno, entonces, extubación rápida, porque recuerda que tienes que intubarlo. El surfactante se da por vía endotraqueal, ¿correcto? Tú solamente lo intubas para aplicar el surfactante, de ahí lo dejas, ya no es necesario mantenerlo. Por eso, extubación rápida y pasarlo a CPAP. Lo pasas a su CPAP, sin ningún problema. ¿Ya? Si no, le puedes repetir otra vez el surfactante. ¿Qué, doctor? ¿El surfactante se puede repetir? Claro que sí. Claro que sí. ¿Ok? Características del surfactante que quiero que te acuerdes. ¿Ya? El surfactante, como te dije, puede haber dos tipos, natural y sintético. Lo mejor, natural. Y son los más usados. ¿Ya? Porque son los mejores. ¿Qué más? El que usamos, natural o sintético, se le llama surfactante exógeno, por si acaso. ¿Ya? Bueno, el surfactante se aplica por vía endotraqueal. ¿Es necesario mantenerlo luego con intubación? No, tú solo lo intubas para aplicar el surfactante y luego lo retiras. ¿Ya? Doctor, ¿es posible repetir la dosis de surfactante? Sí, es posible. ¿Y cada cuánto tiempo le voy a repetir? Depende de la presentación del surfactante. O sea, de qué marca estás utilizando. Doctor, ¿y cuánto es la dosis surfactante? La dosis varía también de acuerdo a la marca, ¿correcto? Del surfactante que vas a utilizar. Pero más o menos te podría decir que el rango de dosis va entre 100 y 200 miligramos por kilo por dosis. ¿Ya? Muy bien. Ah, y otra característica. Doctores, cuando tú aplicas, o sea,
Si el paciente en verdad es una membrana hialina y tú aplicas surfactante, el paciente debería mejorar. Mi sugerencia, si tú estás frente a una probable membrana hialina, le das y lo aplicas bien, obviamente, no es que le has dado el estómago, ¿no? Le aplicas bien el surfactante, ¿ok? Y no mejora, ¿ya? Por favor, descarta otra causa de la dificultad respiratoria. No sé, no vaya a ser que tenga una hernia diafragmática. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Surfactante. Doctores, acá te voy a dejar las presentaciones de surfactante conocidas, ¿no? Muy usadas porque son las de tipo naturales. ¿Ya? Miren, por ejemplo, tenemos acá el Curosurf, el Infasurf, el Survanta, muy conocido, muy usado, ¿ya? Y el Bless, ¿correcto? Si te das cuenta, son naturales, ¿no? Acá de pulmones porcinos, acá de ternera, acá de bovino, ¿no? Y acá también de bovino, ¿ya? ¿Cuál es la concentración que viene? Acá viene 76 fosfolípidos por mililitro, 35 fosfolípidos por mililitro, 25 fosfolípidos por mililitro y 27 fosfolípidos o 20 miligramos de fosfolípidos por mililitro. Doctor, ¿y cuánto es la dosis? Por favor, la dosis, ¿ya? Es en base a cada uno de ellos. Depende de la marca. Mira, acá es 2.5 cc por kilo, o sea, más o menos 2 veces y media esto, ¿correcto? ¿Cuánto sale 2 veces y media? A ver. Si le pones 2 veces y media sería 2. Ahí está, 190. Es lo mismo. Acá también, 3 mililitros por esto sería 105 mililitros por kilo. Acá 25 por 4, 100, ahí está. 27 por 5, 135, ahí está. Si te das cuenta, entonces el rango va aproximadamente entre 100, 105, 190, 135. O sea, entre 100 y 200 suele ser el rango, ¿no?, de dosis de surfactante. Pero para ser más específico va a depender de cada marca, como te dije. Ahora, ¿lo puedo repetir? Sí, mira, lo puedes repetir, la dosis. ¿Y cada cuánto tiempo? Depende de la marca. Por ejemplo, en Corosurf, ¿ya?, es cada 12 horas. Claro, la dosis cambia, ¿ya? 96, la repetida es diferente, mira. Acá es 190 y acá 95, la que vas a repetir, ¿ya? Cada 12. Por ejemplo, de Infasur, es la misma dosis, en este caso 105, cada 12. En Survanta, repetir la misma dosis cada 6 horas. Mira, acá es cada 6. Y el Bless, repetir la misma dosis según sea necesario hasta un máximo de 4 dosis dentro de los primeros 5 días. ¿Te das cuenta cómo? O sea, yo puedo repetir, pero con cuánto voy a repetir y cada cuánto voy a dar depende de la marca que tú utilices. ¿Ya? No te olvides, estos son surfactantes exógenos y de tipo naturales, que son los mejores. ¿Correcto? La dosis 100 a 200, pues en ese rango. Repetirlo, sí, puedo repetirlo. Se aplica por vía endotraqueal y el paciente, después de aplicarlo bien, debería mejorar. Esos datos quiero que te acuerdes. ¿Qué te parece? ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí entonces lo que era membrana hialina. Veamos taquimia transitoria de recién nacido, doctores. ¿Cómo puedo definir esta? Es simplemente un retraso, nada más. Retraso en la absorción del líquido pulmonar, que obviamente como se queda más líquido, va a verse como un edema pulmonar. ¿Ya? Sinónimos, estos son sinónimos por si acaso. ¿Ya? Sinónimos. También se le conoce como síndrome de pulmón húmedo o síndrome de dificultad respiratoria tipo 2. Recuerda que el tipo 1 es de membrana hialina. ¿Ya? Esta es la primera causa o la causa más frecuente de dificultad respiratoria en recién nacidos y suele darse en pacientes a término o pretérmino tardíos. Generalmente, como dice ahí, es una condición benigna, autolimitada, no tiene mayor problema en realidad.
¿Ya? Son casos muy excepcionales que requieren CPAP o ventiloterapia, muy excepcionales. La mayoría pasa muy bien esto. Factores de riesgo, doctores, ¿ya? Que sea a término y pretérmino tardío. En el caso clínico te lo van a decir, ese rango de edad gestacional. Tú sabes que el pretérmino tardío es de 34,0 séptimas a 36,6 séptimas, ¿correcto? Y el a término 37 a 41,6 séptimas. Si está en ese rango, pensarás en taquimia transitoria. Parto por cesárea. Factor de riesgo. Parto precipitado. Parto por cesárea sale rápido. Parto precipitado sale rápido. Como salen rápido, se queda más líquido en el pulmón. No permite una salida de líquido pulmonar. ¿Te acuerdas? Madre con sedación, madre asmática. El asma se relaciona, ¿correcto? Madre con diabetes, madre con obesidad también y sexo masculino. Varones siempre estamos fregados acá, ¿ya? Por eso cuando nace una mujercita y tiene algún problema en etapa neonatal, la licenciada siempre pregunta, ¿qué es? ¿Machito o hembrita? Hembrita, va a salir. Machito, no va a salir. ¿Te das cuenta? Ya. Fisiopatología de la taquimia transitoria de recién nacido. ¿Te acuerdas este esquemita? ¿No? Es, pues, doctores, el esquema de cómo se va llenando el líquido pulmonar, el pulmón de líquido pulmonar, ¿no? ¿Gracias a quién? Gracias a los canales de cloro, que hace que pasen cloro, luego pasa sodio y luego jala agua. Y por eso se comienza a llenar de agua el espacio pulmonar, con el líquido pulmonar, ¿ok? Pero llega un momento que cuando ya es a término, ¿no? En el preparto, incluso durante el parto e incluso después del nacimiento, se tiene que ir perdiendo por dos mecanismos, absorción y expulsión. Absorción gracias a los canales de sodio, ¿no? Los famosos ENaC, que en un primer momento son no selectivos y luego selectivos, y después, pues, doctores, gracias por la expulsión, por ese pasaje a través del canal vaginal. Y luego del nacimiento continúa todavía absorbiéndose, ¿no? ¿Se acuerdan que hemos visto eso? Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en la taquimia transitoria de recién nacido? Por ejemplo, en un parto precipitado, por ejemplo, en un parto por cesárea, una madre con sedación. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, doctores, es que queda más líquido. Mira esta cantidad de líquido que ha quedado. Mira esta cantidad, esta de acá, ¿no? Queda, mira, allá. Y normalmente este líquido se absorbe a los linfáticos, se absorbe a los vasos sanguíneos, y luego mira, este es el alveolo, estos son los bronquiolos, mira cómo por los vasos y los linfáticos se absorbe, ¿no? Se lleva ese líquido pulmonar, ¿no? Hasta ahí lo normal, ¿ya? ¿Qué pasa? Ahora sí, ¿qué pasa en un parto precipitado, en un parto por cesárea? ¿Qué es lo que ocurre, doctor? Queda más líquido del que debió quedar. Mira, queda más líquido del que debió quedar. Al quedar más líquido del que debió quedar, obviamente este líquido va a terminar absorbiéndose. Se demorará, pero terminará absorbiéndose. Y al absorberse, ¿qué pasa con los linfáticos? Doctor, se van a hinchar, pues, porque van a recibir más líquido del que debieron recibir. Mira, pues, mira cómo los linfáticos se hinchan. Mira cómo los vasos pulmonares también se hinchan, porque están recibiendo más líquido del que debieron recibir. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a pasar frente a eso? Te acordarás que el líquido pulmonar normalmente se ve apoyado su absorción por la ventilación y la oxigenación. Te dije, ¿no? Entonces, si ha quedado más líquido pulmonar del que debió quedar, ¿ok? ¿Qué va a hacer el neonato? El neonato dice, oye, es que me he quedado con más líquido pulmonar del que debió quedarme. Pucha, tengo mucho líquido pulmonar. Yo sé que normalmente absorbo líquido pulmonar ventilando y oxigenándome. Por tal motivo voy a ventilar rápido, pues. Y comienza a ventilar. Entonces, para ayudar en la absorción, aumenta su ventilación. Y dándole oxígeno, ayuda también. ¿Te das cuenta? Oxigenándose, mejor dicho. ¿Ok? Por eso es que comienza a ser taquipnia. La clínica cardinal de la taquimia transitoria de recién nacido. La taquipnia. ¿Ya? Ahora, hasta ahí ya sabes por qué se da dificultad respiratoria, ¿no? ¿Ya? Y por qué se basa en la taquimia. Pero
Además ocurre algo. ¿Qué pasó con los linfáticos acá te dije? Con estos linfáticos y con estos vasos pulmonares. Doctor, se han hinchado, ¿no? ¿Qué pasó con esto? Con esto de acá. Se han hinchado, doctor. Mira cómo los linfáticos se han hinchado, se han hinchado. Ya, como se han hinchado, ¿no? ¿Cómo se vería en la imagen que está abajo? ¿Así delgaditos? No, pues. Mira qué es lo que va a pasar, ¿ah? Mira cómo se han puesto gruesos. Porque están llevando más líquido del que debieron llevar. Los vasos peribronquiales y los vasos linfáticos peribronquiales, mira cómo se han puesto gorditos. Al ponerse gorditos, ¿qué están haciendo al bronquiolo? Te dije que este era el bronquiolo. Doctor, lo están apretando. Como lo están apretando los bronquiolos, ¿cómo se llama ese cuadro? Doctor, eso parece un cuadro de obstrucción bronquial. ¿Y los cuadros de obstrucción bronquial con qué van? Con atrapamiento aéreo. Por eso es que la taquipnia va con atrapamiento aéreo. Por eso su placa, su radiografía, es de atrapamiento aéreo. ¿Se entiende? ¿Ok? Muy bien. Vamos a la clínica, doctores. La clínica de la taquipnia es una dificultad respiratoria leve a moderada. La mayoría suele ser leve, incluso hasta pasan desapercibidas. ¿Ok? Que inician en el nacimiento y las 2 horas de vida, o sea, en ese rango suelen comenzar. Su clínica cardinal, como te dije, la taquipnia, es lo más característico. Puede tener un aumento del diámetro antero-posterior, justamente por el atrapamiento de aire. El murmullo vesicular, doctor, ¿voy a escuchar algo? Nada, pasa muy bien, ¿ok? Dura 12 a 24 horas, menos de ese tiempo. En algunos casos excepcionales puede llegar hasta 72 horas, ya que tiene una resolución espontánea. ¿Por qué, doctor? Porque te dije, simplemente quedó más líquido del que debió quedar. A la final se va a absorber. Así que solamente darle un poquito más de tiempo, nada más. En la radiografía, ¿cuál es el patrón? Bueno, en realidad, chicos, doctores, lo más probable es que aparente ser normal. Aparente ser normal. Para mí eso es lo más probable. Pero si te preguntan cuál es el patrón es de un atrapamiento aéreo, apoyado por la congestión pulmonar. Congestión vascular, o también te pueden decir aumento de la trama broncovascular. ¿Por qué aumento de la trama broncovascular? Porque se llena de líquido los vasos, ¿correcto? Se ve en un sol, como rayo de sol, ¿ya? También hay cardiomegalia leve. Doctor, ¿por qué hay cardiomegalia? ¿Tienen cardiopatía? No. ¿Sabes por qué hay cardiomegalia leve? Porque este líquido pulmonar a las finales va a pasar a la circulación sistémica. Y al pasar a la circulación sistémica es un líquido que el corazón no esperaba recibir. Como no lo esperaba recibir, tiene que adaptarse y hace cardiomegalia leve. Sisuritis también se puede ver, derrame pleural también, e incluso densidades esponjosas, pero no consolidados. ¿Ya? El manejo, doctores, como la mayoría pasa solo, manejo expectante, a lo más menos, así ya, más menos oxígeno. Y si vas a dar oxígeno, puedes darle, por ejemplo, por cánula binasal, como estás viendo acá, cánula binasal, o si no, por cabezal, como estás viendo ahí. ¿Correcto? Y la saturación objetivo, según el UpToDate, 90-95% de saturación, ¿ya? Igual que membrana hialina. ¿Correcto? Muy bien. Ese es, hasta ahí, taquimia transitoria de recién nacido. Veamos síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, doctores. ¿Ok? ¿Cómo puedo definirla? Es una dificultad respiratoria en recién nacido con meconio aspirado. Este meconio aspirado puede ser antes que nazca, o sea, desde el intraútero, justo al momento del nacimiento, en el parto, o postnatal incluso. Ya nació y ¡bluc! Se sigue aspirando. ¿Ya? Muy bien. Listo. Hay otro síndrome, esto no es sinónimo, sino que es otro síndrome, conocido pues como síndrome de Mendelssohn,
que es la aspiración de jugo gástrico, ¿ya? Apúntalo ahí. El síndrome de Mendelssohn es la aspiración del jugo gástrico, ¿ya? Muy bien. Algunos datos epidemiológicos. Sabemos que de 2 al 10% de los líquidos amnióticos meconiales, o sea, de aquellos que tienen líquido amniótico meconial, llegarán a ser síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Se dice que el SALAM es una complicación grave de la asfixia, ¿ya? ¿Ok? Muy bien. Factores de riesgo, el más importante creo yo, que sea post-término. El más importante, que sea post-término. También puede ser PEG, RCU, preeclampsia, muy utilizado este factor de riesgo, en los casos clínicos, la preeclampsia, ¿ya? Hipertensión, asfixia, infecciones también incluso, ¿ya? Es importante que te recuerdes los factores de riesgo, muy importante, por favor. Fisiopatología, ¿no? Todo se basa, doctores, en que entra meconio a la vía aérea. ¿Pero por qué? Si el meconio debería hacerlo, doctores, después del nacimiento, recién, hacer su meconio. ¿Por qué lo ha hecho antes? Ah, ya, por esto. Lo que se describe, doctores, es que ha habido un estrés. Este feto se ha estresado, ¿ya? Y al estresarse, ¿no? Aumenta su peristaltismo. Claro, para llegar a aumentar su peristaltismo, ¿no? Tiene que tener un sistema nervioso desarrollado. Plexo de Auerbach, ¿no? De Meissner, a nivel del intestino. Entonces tiene que ser un viejito. Tiene que tener cierta edad gestacional. Por lo menos era término, postérmino este paciente, ¿no? Por eso se da en estas edades gestacionales, ¿ya? Bueno, ese estrés hace que el bebé aumente su peristaltismo. Es como cuando tú, ¿no? Digamos que tú te estresas tanto, no sé, un carro quiere venir y chocarte. ¡Ay, tú te estresas! Coloquialmente, ¿qué haces? ¿Te has hecho ¿no? Te has encima, ¿no? ¿Ok? Ya, igualito el bebé, pues. El feto, mejor dicho. El feto igualito. Se estresa tanto, dice, ¡ay, plum! Se hace su meconio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aumentó el peristaltismo. Eliminó meconio intraútero. Y eso hace que convierta un líquido amniótico en líquido amniótico meconial. Y ese es el que se va a aspirar. Pasa a la vía aérea. Ahora ya, estando ya en la vía aérea, hay 3 problemas que se van a presentar, que si tú los conoces, sabes manejar entonces al paciente. ¿Ok? Obstrucción, por un efecto de masa, ¿no? Inactivación del surfactante, el meconio inactiva el surfactante, y neumonitis. ¿Ya? La obstrucción se puede dar tanto en la vía aérea superior o en la vía aérea inferior. ¿Correcto? Si es en la vía aérea superior, generará atrapamiento aéreo. ¿Ya? Pero si es en la vía aérea inferior, ¿ya? Abajito en los bronquiolos ahí, ¿ya? Puede haber 2 tipos de obstrucción ahí, parcial o total. Cuando es parcial, doctores, mira, así es una obstrucción parcial, ¿ya? Hay todavía una luz ahí. ¿Qué es lo que pasa? Eso te lleva a atrapamiento aéreo. ¿Por qué, doctor, si hay una obstrucción parcial? Lo que pasa es lo siguiente, hace un mecanismo de válvula. ¿Por qué? Tú sabes que a nivel de la vía aérea inferior, escucha, a nivel de la vía aérea inferior, ¿ya? La vía aérea en la inspiración se abre, entonces permite el pasaje de aire. Y cuando expiramos, esto disminuye su diámetro, colapsándolo. Entonces el aire puede entrar, pero no salir. Por eso te lleva a un atrapamiento aéreo. Eso se hace por una obstrucción parcial, en un mecanismo valvular, por mecanismo valvular. ¿Correcto? Ya. Pero si es una obstrucción completa de la vía aérea inferior, ahí sí. Si es completa, te lleva a una atelectasia. Entonces, esos son los 2 grandes problemas. Por otro lado, la inactivación del surfactante te lleva a que disminuya, ¿no? A que no haya surfactante, pues. Al no haber surfactante es algo parecido como membrana hialina. Disminuye el volumen pulmonar, disminuye la disensibilidad. ¿A qué te lleva? Atelectasia. Atelectasia.
Por otro lado, la neumonitis también. La neumonitis genera inflamación. Esto es una neumonitis química. ¿Ya? Química, no es infecciosa. Que lo predisponga a ser infecciosa es otra cosa, pero al inicio es química. Genera una inflamación y daño endotelial, y tú sabes que la inflamación y daño endotelial a las finales también te puede producir atelectasia. Te lo dije. Por tal motivo, a la final le va a terminar haciendo ¿qué? Atrapamiento aéreo por un lado y atelectasia por otro lado. Por lo tanto, a las finales, ¿qué te lleva? A una alteración BQ, shunt derecha-izquierda, los mismos problemas que membrana hialina, y por ende hipoxemia, hipercapnia y acidosis. ¿Correcto? ¿Ok? No te olvides. ¿Qué, doctor? Parecido entonces a membrana hialina. Claro, membrana hialina y Salam son los que hacen hipercapnia, son los que hacen acidosis, son los que hacen hipoxemia. En cambio, taquimia transitoria no lo suele hacer. No lo suele hacer. ¿Correcto? Muy bien. En la clínica voy a ver signos de tinción de meconio. ¿Ya? Signos de tinción de meconio. ¿Dónde, doctor? Lo puedes ver ¿dónde? En cordón umbilical, en las uñas, en el vernix también. Signos de postmadurez, va a ser viejito, uñas largas, arrugado, deprimido. Suelen nacer deprimidos estos pacientes. Dificultad respiratoria severa y precoz desde el inicio. Algunos después incluso, o sea, algunos pasan asintomático y luego recién nacen, algunos. Tórax en tonel por el atrapamiento aéreo que tiene. Se ausculta estertores y roncus. ¿Sí? Ahí escucha de todo, ¿ah? ¿Ya? Ahí sí escuchas de todo vas a escuchar. ¿Ya? Está lleno de meconio. Y muchas veces es muy frecuente que vayan con signo de fuga de aire, signos clínicos de neumotórax, signo clínico de neumomediastino, de enfisema. Es muy común, doctores, muy común. Un Salam grave, debes saber que cuando hay un Salam grave, doctores, te puede predisponer al síndrome de hipertensión pulmonar persistente. ¿Cómo que persistente? ¿Te acuerdas que en el feto, la circulación fetal era una circulación que tenía una hipertensión pulmonar normal en un feto? Porque el feto vivía hipoxémico. Pero cuando nace tiene que mejorar eso y dejar de ser hipertenso pulmonar. Pero ¿qué pasa si hay un Salam grave? O sea, una obstrucción tremenda con meconio que impide que una gran parte del pulmón se oxigene. Por lo tanto, a la final es el cuerpo del recién nacido está hipóxico. Y al estar hipóxico, no hay un intercambio de las resistencias vasculares. Se mantiene la resistencia vascular pulmonar que estaba elevada, se mantiene. Estaba hipertenso en el intraútero y acá se está manteniendo. Entonces se llama hipertensión pulmonar persistente, que va a hacer que mantenga la circulación fetal persistente también. ¿Correcto? Muy bien. Y es la complicación más grave, ¿eh? ¿Ok? En la radiografía, ¿qué voy a ver? Como te dije en la fisiopatología, hay zonas hiperaireadas, o sea, de atrapamiento aéreo, y zonas atelectasiadas. Entonces la placa, mejor dicho, el pulmón va a estar así. Zonas de atelectasia con zonas de atrapamiento aéreo. Eso en una placa, en una imagen, ¿cómo se ve? Parcheado, algodonoso. ¿Ya? Parcheado algodonoso, que no viene a ser otra cosa más que zonas de atelectasia más zonas de atrapamiento aéreo. Eso es lo que significa. ¿Qué es la fisiopatología? ¿Ya? Pulmón hiperinsuflado lo vas a ver, ¿no? Y muchas veces, como te dije, es muy común, mira, hasta un 30%, que los pacientes con Salam vengan ya o tengan ya su neumotora, su neumomediación, o sea, signo de fuga de aire. ¿Ya? El manejo se basa, doctores, en tratar la fisiopatología. Por ejemplo, una de ellos, ¿cuál es? Obstrucción. Entonces voy a evitar que se siga obstruyendo. ¿Cómo? Sacándolo, pues. Lo primero que hago entonces, al atender un bebé recién nacido, que nace deprimido, lleno de meconio, es aspirarlo. Lo primero que tengo que hacer.
aspiración. Por favor, esto es lo primero que vas a hacer, ¿ya? Siguiendo las maniobras iniciales, ¿no? ¿Te acuerdas? En la atención de recién nacido. O en el RCP, igual. Manejo oxigenatorio y ventilatorio. Se puede dar CPAP, ventilación mecánica, BAFO. ¿Qué es BAFO? Ventilación de alta frecuencia oscilatoria, ¿ya? Si no remite, ECMO. Oxigenación extracorpórea, por membrana extracorpórea. Es como la máquina de diálisis que es para riñón, ya, el ECMO es para pulmón, corazón. ¿Correcto? Muy bien, son situaciones que pues, se puede utilizar en situaciones de gravedad. En membrana hialina también, ¿no? En algún punto puedes utilizarlos. Surfactante endotraqueal. ¿Por qué surfactante, doctor? Porque te dije que inactiva el surfactante, entonces podría darlo también. Y cuando hay síndrome de hipertensión pulmonar, ¿ya? Tratamiento óxido nítrico inhalado, o si no, sildenafilo. Dale otro uso al sildenafilo si quieres, ¿ya? ¿Correcto? Óxido nítrico inhalado, si no, sildenafilo. Doctor, ¿puedo antibióticos? Doctores, datito, apúntalo. Los pacientes que tienen SALAM, como te dije, hacen neumonitis química, que fácilmente los predispone a infección, a una neumonía. ¿Y sabes principalmente o característicamente por qué bacteria? Datito, por E. coli. ¿Ok? Típicamente, si un SALAM luego hace neumonía, será por E. coli. Si luego hace neumonía, no es que sea contagiado en el introductor, si hace por neumonía. Le encanta hacer por E. coli. Interesante. ¿Ya? Entonces, doctor, ¿tiene riesgo de hacer infección? Sí, por eso muchas veces se les da también cobertura antibiótica. Igual que membrana hialina, también muchas veces. Pero no porque sean cuadros infecciosos, por favor, quiero que se te quite eso de la cabeza. No porque sean cuadros infecciosos, sino porque tienen alto riesgo de infectarse en membrana hialina y en SALAM. ¿Ya? Bueno, ese es el caso. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Aparte del manejo hídrico, obviamente, manejo nutricional, manejo cardiovascular, aparte de todo eso. ¿Correcto? Muy bien. Hasta ahí lo que es síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial. Veamos estas otras causas de dificultad respiratoria en un recién nacido. Neumonía, neumotórax y neumonía intrahospitalaria. ¿Ya? Muy bien. Acá simplemente te voy a decir cuándo sospecharlo, qué antecedente tienes que buscar y qué ver en la clínica. Y cómo se vería una placa, por ejemplo. Vamos con neumotórax. En neumotórax, ¿cuándo pensaré que un recién nacido con dificultad respiratoria, correcto, va a tener neumotórax? Cuando en el caso clínico te digan, doctor, ha recibido ventilación a presión positiva. Doctor, ha recibido RCP neonatal. Y que al examen físico, murmullo vesicular abolido, desplazamiento de ruidos cardíacos, ventilación asimétrica, ¿correcto? Te van a contar eso. Incluso que se puede acompañar con enfisema. ¿Ok? Muy bien, entonces con eso yo debo pensar en neumotórax. ¿Correcto? Muy bien, ¿cómo se vería la placa? La placa se vería de esta manera, ¿no? Miren, acá está el pulmón normal, digamos, ¿no? Del lado izquierdo, ¿correcto? Se ve el parénquima, ¿ya? Y acá se ve un muñón, que viene a ser del parénquima pulmonar, ¿correcto? Y todo lo negro que está acá viene a ser, pues, el neumotórax. ¿Ok? Muy bien. En neumonía congénita, doctor, ¿qué me tienen que...? Recuerda que el neumotórax es un tipo de síndrome de fuga de aire. Es un tipo de síndrome de fuga de aire junto a neumomediastino, junto a enfisema, típicamente relacionado a esto, BPP, RCP.
Para neumonía congénita, doctores, ¿ya? O sea, que nace con la neumonía, yo te sugiero pensarlo cuando te digan un antecedente de RPM prolongado, mayor de 18 horas, que lo llevó a una corioamnionitis, o que la mamá tiene fiebre. Si te cuentan ese antecedente, y que ahora el bebé viene con dificultad respiratoria, además de crépitos, de que luce séptico. Mira la diferencia con hemotórax. Acá luce séptico, escucho crépitos. Y exámenes patológicos, como por ejemplo, doctor, te van a decir, como por ejemplo, hemograma patológico, PCR patológico. Eso te van a decir. ¿Ya? Marcadores de sepsis. Entonces yo pensaría ahí en neumonía congénita. ¿Cómo se vería la radiografía? Bueno, digamos que acá tenemos el pulmón, ¿no? Parénquima pulmonar, más o menos se ve así, ¿no? Parénquima pulmonar, ¿no? ¿No? Se ve por las tramas. Y vas a ver un proceso de acá de consolidación, ¿no? Proceso de consolidación. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien. Neumonía congénita. El otro es la neumonía intrahospitalaria, que es un motivo de pregunta. El antecedente que quiero que busques, en el caso clínico, es que te digan obviamente que está hospitalizado, en ventilación mecánica, con catéter venoso central, con vías periféricas, con cateterismo umbilical, o sea, puertas de entrada. ¿Correcto? Muy bien. Y que al examen clínico, ¿ya? Luzca séptico, o sea, fiebre, inestabilidad térmica, eso te van a decir. Saturación baja que va cayendo, que se va desacoplando del ventilador, también te van a decir seguramente hipercapnia, ¿correcto? Hipercapnia, hipoxemia, eso te van a decir. Desaturación, que se desacopla del ventilador. Exámenes patológicos, obviamente hemograma, PCR, o sea, sépticos, ¿correcto? Exámenes patológicos. Y que si tú le pides una placa, porque debes pedirle la placa, apúntalo por favor. Todo recién nacido con un paréntesis, ¿ah? Todo recién nacido con dificultad respiratoria se debe pedir placa. Todos. ¿Ya? Entonces este paciente, estando hospitalizado en la UCI, en la UCI, te dicen, con catéter venoso central, cateterismo periférico, ventilación mecánica, y que ahora luce séptico, se está desacoplando del ventilador, comienza a ser hipercapnia. ¿En qué pensaré, doctor? En una neumonía intrahospitalaria. Probablemente, si vemos una placa de Staphylococcus aureus, sería así, ¿te acuerdas? Abscesos múltiples en ambos hemitórax. Abscesos múltiples en ambos hemitórax. ¿Correcto? Eso te tiene que hacer pensar en un Staphylococcus aureus, neumonía intrahospitalaria por Staphylococcus aureus, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estas son otras situaciones que también van a ser o te van a presentar en un recién nacido con dificultad respiratoria. ¿Correcto? Muy bien, doctores. Hasta ahí neumonía, neumotórax y neumonía intrahospitalaria.